Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Atención, que el tema es apasionante. Es un tema que ha marcado la vida, el pasado, el presente, el futuro de lo que somos como dominicanos. Vamos a analizar la figura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina desde la historia, pero también desde la psiquiatría. Para hacerlo, como yo siempre digo, aquí vienen los que tienen calidades para aportar desde el conocimiento, desde la experiencia. Autor de un libro fundamental, si no es el único, creo que hay muy pocos, sobre la salud mental o falta de ella del tirano. El doctor José Miguel Gómez está por aquí. Y para hablar de Rafael Leónidas Trujillo en la historia, en la cultura política dominicana, el autor de uno de los libros, y vuelvo a lo mismo, sino el que más, uno de los libros fundamentales y mejor escritos para entender cómo fue todo este episodio terrible y muy histórico del tiranicidio. Qué bueno, José Miguel Gómez y Montero, Juan Daniel Balcácer, psiquiatra, historiador y amigos de este programa. Bienvenidos, mis señores. Muchas gracias. Todo mi respeto, todo mi respeto. Y gracias por aceptar. Gracias por aceptar. Vamos a comenzar, si están de acuerdo ustedes, por el personaje. ¿Quién es Trujillo y desde la psiquiatría cómo analizar la salud mental y las características psicológicas, psiquiátricas de ese personaje? Mira qué interesante, porque esta es la primera psicopatobiografía del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que fue una motivación en principio del profesor Juan Bosch, que me enrostró como psiquiatra que en la República Dominicana los historiadores, los políticos, habían opinado y escrito de Trujillo, pero no tenía una psicopatobiografía como tenía Mussolini, tenía Franco, tenía Hitler, y que no se sabía en términos familiares, conductuales, sobre la personalidad de Rafael Leónidas Trujillo. Y entonces yo asumí esa responsabilidad, hice un estudio psicopatobiográfico enfocando la personalidad como se ve desde el punto de vista de la psiquiatría, como una expresión biopsicosociocultural. La parte biológica que incidió, la parte psicológica y la parte sociocultural. Y entonces nos dimos cuenta que la sociedad dominicana no pudo conocer a Trujillo, no pudo entender a Trujillo, no pudo asimilar a Trujillo en términos de los diferentes rasgos de personalidad que tenía, que llevaba al extremo de confundir a parte de los que trabajaban con él, de los que lo conocían y de los que desearon conocerlo. La gente no podía entender cómo un hombre que venía de la familia pobre, de la marginalidad, que venía de un abandono de una escuela temprana, de cuarto de primaria, que había ingresado a un ejército y que en una carrera kilométrica de 12 años de un ingreso al ejército llegó a ser generalísimo, desde una familia disfuncional, pobre, te llega a ser la persona más adinerada y más acumulador de fortuna, y que de pronto acumula poder, acumula mujeres, y llega a establecer todos los peldaños en términos de estatus y de roles que pudo alcanzar cualquier persona. Entonces uno decía, no es un loco, nunca estuvo loco. O sea, no era ni loco ni psicótico, no. ¿A qué era lo que más llegaba? Entonces, a mí me tocó estudiarlo y darme cuenta que Rafael Leónidas Trujillo era una persona que tenía diferentes rasgos de personalidad, que fue lo que más lo empujaron, lo ayudaron. Por ejemplo, la gente decía, bueno, pero ese Trujillo que era meticuloso con el orden, que los militares tenían que estar limpios, pulcros, bien vestidos, y que se enojaba porque entrando a la Fuerza Aérea encontró una llave botando agua y paraba un carro para pelear por cosas así. ¿Qué era? Bueno, era que tenía rasgos obsesivos. Y uno sabe en psiquiatría que las personas más exitosas tienen que tener rasgos obsesivos, que son las personas meticulosas, detallistas, planificador, ahorrador, cuadrados y corridos, las personas
que son predecibles, la persona que todo tiene que tener el orden. Y el tema del ego iría metido ahí, el superego, esa cosa terrible. No, diríamos que ahí tenían los rasgos obsesivos. Okay. Pero también tenía el rasgo narcisista. Para tener poder, llegar y mantenerse en el poder en cualquier tipo de sociedad y de empresa, hay que tener rasgos narcisistas del individuo que tiene una exageración de su propia importancia y de su propia valía, que entendía que tenía que ser grande, ¿verdad? Y que merecía, además. Y buscar la notoriedad, pero tenía rasgos histriónicos, esa forma de entrar al baile, llamar la atención, hacerlo mejor, hacer el histrión, controlar el escenario. Ese era Rafael Hernández Díaz Trujillo y lógicamente tenía rasgos paranoicos, era un individuo supicaz, que siempre desconfiaba, que creía que había algo detrás de la información. Y por supuesto tenía también todo el contexto del dominicano, que era mágico religioso. Entonces, como un individuo que le gustaba la parte religiosa, pero creía en Santa Marta y le prendía vela para que él mantenga la virilidad, creía en San Rafael, creía en otros y creía en otras, y de pronto Trujillo tenía lo que más lo describió y lo detalló en términos histórico-social, era el rasgo de personalidad antisocial. Decir, eso sí. O sea, psicótico Trujillo no. terminó, psicótico no. Trujillo era un psicópata, era un trastorno antisocial de la personalidad, pero no era el antisocial que uno ve en la cárcel o que uno ve en la sociedad delinquiendo y haciendo las cosas del pandillerismo. Pero eso del no remordimiento, doctor. De hacer cosas y yo estoy salvando la patria y mato, y o sea, sin ningún resentimiento. ¿No hay alguna cosa por eso ese rasgo antisocial de personalidad? De ser la persona capaz del amigo con el que compartía, también mandarlo a asesinar y a darle el pésame y no afligirse. ¿Verdad? Sí. Te decía de ese rasgos antisocial de personalidad y de hacer las cosas que hacía en términos del hurto, del robo, del crimen, del terror, del asesinato, de reincidir en la misma conducta, el no pedir perdón, el no arrepentirse. Esos son rasgos evidentes de una patología en psiquiatría que se llama trastorno antisocial de personalidad. Hay un subtema que se lo voy a guardar, mi doctor, porque tiene que ver con la misoginia y al mismo tiempo el amor ilimitado hacia su madre, mamá Julia. Entonces hay una contradicción que usted me la va a tener que explicar, porque después de la pausa, Juan Daniel Balcácer tiene que hablarme de algo que creo que todo dominicano en algún momento lo ha pensado. Joder, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué la tiranía de Trujillo? ¿Por qué la figura, incluso el comportamiento, enganchando por aquí, de Trujillo, marcó tanto a esta sociedad que 58 años después todavía decimos que detrás del alma de cada dominicano hay un Trujillito escondido? Después de la pausa. Continuamos. Juan Daniel Balcácer, ya, doctor, quedó la pregunta, la herencia, la influencia de Trujillo en nuestra vida. Lo primero que debemos tomar en cuenta es el medio histórico-social en el que se desenvuelve y surge la figura de Trujillo. Trujillo nace en las postrimerías del siglo XIX, 1891, es jefe de gobierno del Estado el dictador Ulises Seró, Lilis, que también concomitantemente con su crudeza y su dictadura tenía un conocimiento de la psicología popular asombroso. Pero Trujillo es fruto de un medio caudillista, rural, eminentemente rural. Es tanto así que los primeros 15 años del siglo XX, bueno, estamos en los, que se puede decir, en las
postrimerías también del sistema caudillista dominicano, y con el advenimiento de la ocupación militar, pues se interrumpe esa lucha, esa pugna por el poder que caracterizaba a los caudillos dominicanos. Sobre todo que no había un ejército profesional y permanente, sino que cada caudillo tenía su propio ejército y cada vez que estaba en desacuerdo con alguna disposición se rebelaba. Y como las regiones, 3 regiones del país estaban distanciadas, no había esa comunicación vial que se hizo posible después de la ocupación, pues cuando un gobierno lograba que sus fuerzas leales llegaran, por decirlo, al Cibao, ya estaba derrocado. En lo que llegó al sur. Cibao, lo tumbaban en la capital. Sí, porque la distancia eran insalvables. Entonces Trujillo surge en ese medio con una demografía de 1 millón de habitantes. Es decir, en 1930, hacía 10 años que se había llevado a cabo el primer censo y éramos 1 millón de habitantes, 80% rural. En ese 80-20. Exactamente. Claro. Entonces, Trujillo es el primero que llega al poder consciente de esas pugnas caudillistas por medio del uso de la fuerza, no de los sistemas democráticos modernos, y comienza a descabezar con la ayuda de un ejército permanente y profesional y ya una sociedad que está conectada vialmente hablando, en infraestructuras viales, comienza a establecer un poder absoluto, impensable para caudillos como Desiderio Arias, Demetrio Rodríguez y los mismos líderes que él venció, que ya estaban en decadencia, como Horacio Vázquez y Juan Isidro, que murió en 1918. Que ahí es bueno recordar el aspecto militar del ejército que dejaron los norteamericanos, que él fue una hechura, que eso también creo que él le sacó mucho provecho. Le sacó provecho porque se formó bajo esa mentalidad. Y al mismo tiempo ya el ejército había comenzado a dar notaciones de modernidad, pero bajo el gobierno de Moncáceres, pero no tanto como lo logró bajo la ocupación, Policía Nacional y luego Ejército. Entonces Trujillo llega al poder, y llega al poder acostumbrado también a trapisondas, a zancadillas, a estocadas. Esa era la política de la época. Y entonces así también establece su régimen, su dominio, y logra pulverizar a lo que podía ser la oposición, que en ese entonces era el horacismo. Trujillo se impuso desaparecer el horacismo como entidad política, lo logró. El otro partido jimenista, pues muchos de ellos se adhirieron a su causa. Pero lo innegable es que a sangre y lágrimas, pero trajo estabilidad. Y eso quizás tiene que ver con el liderazgo de esos primeros años y hasta los apoyos que recibió inicialmente, de gente muy valiosa. Porque hay que ver que la modernidad, que la sociedad dominicana entra en un proceso de desarrollo, incluso de cambios de urbanización a lo largo de esos 3 decenios de la dictadura, es con Trujillo, no por Trujillo, sino por una serie de circunstancias. Por ejemplo, ¿qué favorece a Trujillo en el 30? También la situación internacional, el periodo de entreguerra, la crisis económica, el surgimiento del nazismo y del comunismo, que entonces encuentra en los Estados Unidos un aliado en Trujillo para combatir en la región del Caribe la cuestión de la ideología. Y es por ahí que entonces se encamina. Y lo que fue una escasa oposición política a Trujillo, es decir, las remanentes del horacismo, los pocos jimenistas que no se incorporaron al régimen, bueno, pues esos tuvieron que tomar, la mayoría, el camino del destierro. Y entonces Trujillo se enseñoreó, estableció ese sistema omnímodo y marcó toda una sociedad precisamente por ese régimen de terror absoluto, que el que no estaba de acuerdo, decía alguien,
o encontraba las 3 fórmulas que aplicaba el mismo Lilis: el destierro, el encierro o el entierro. El entierro. Es decir, que era una situación difícil, pero marcó su estilo, Claro. esta sociedad. Y yo recuerdo que al final de la dictadura, por ejemplo, yo que fui criado en Santiago en gran parte, mi abuela era una señora horacista, y entonces, pero con mucha discreción, lo único que decía en mi casa era un señor muy buen mozo, Horacio Vázquez, alto, y Moncáceres, pero no pasaba de ahí. De ahí no pasaban de esos elogios, y no se hablaba, porque entonces no era nada más que las paredes oían, sino que los niños no estábamos en una época en que se nos permitía escuchar opiniones de los adultos, y mucho menos de la situación política. Pero personal y políticamente fue, y es un elemento a tomar en cuenta, infravalorado Rafael Leónidas Trujillo, que algunos se quedan con el matón, el asesino, y hay otra lectura, dice, no, espérate, este señor entrenado por norteamericanos, la letra, a mí me llamó la atención, la letra de Rafael Leónidas Trujillo, no es la de un ignorante iletrado, no era un intelectual, Era un hombre, pero además era un hombre muy hábil. Esa habilidad, esa capacidad, hábil. fue realmente políticamente, psiquiátricamente infravalorado Trujillo. Sí, yo pienso que fuera de las circunstancias que describe muy bien el profesor Valcárcel, fíjate que Trujillo venía con habilidades, con destrezas, porque se había desarrollado en una comunidad rural, en una familia disfuncional, donde había adquirido, por una parte, las habilidades sociales del pandillerismo de la banda de los Pepitos, Claro. que todos habían estado presos siendo adolescentes por el Los hurto y el Pepitos robo eran de porque ganado. eran hijos de Don Pepe. de Don Pepe, sí. Y eran muchachos que hacían labores no propias de cualquier familia organizada. Pero Trujillo tuvo el privilegio de que Luis Alcina Chevalier lo educa, lo enseña a leer, escribir, y sus tíos, los Pina Chevalier, lo educaron, lo formaron, y esa caligrafía que tenía, recuérdate que a edad temprana trabajó en el correo, trabajó con el tío y se fue formando O académicamente. sea, que él era de los Pepitos, pero tuvo unas oportunidades y una formación que no tuvieron posiblemente los hermanos. Se y otra da vocación, porque quizás. de los 11 hermanos es el tercero. ¿Y qué eso quiere decir en psiquiatría? Explíqueme. Y el privilegio que cuando nace, quien lo recibe es Silveria Valdés, que es la abuela, y Silveria Valdés es la que lo ve al nacer y nace diferente a los demás, más blanco, y dice, pero es una chapa, es una chapita, y le pone Rafaelito, y se cría con Silveria Valdés, que es una mujer machorra que tenía un negocio de Banía San Cristóbal, que había sido la mujer de Trujillo Monaga, el sargento que había venido con El los papá de don españoles. Pepe, que quede claro. El abuelo. Y entonces el abuelo, y se cría en esa fonda con esa mujer que es la que le da el carácter. Y la otra abuela, Luis Alcina Chevalier, que es la que lo educa. Es decir, de la familia de los Trujillo, es a él el que cogen, lo privilegian, lo reconocen, lo validan y le dan la notoriedad y lo distinguen por encima. Eso desarrolló en él una autoestima y una creencia de que él estaba por encima de los demás dentro de su pobreza y de sus limitaciones. Estamos llegando donde tenemos que llegar. Vamos a una breve pausa y continuamos esta, ya lo ven, interesantísima conversación, viendo al tirano desde la psiquiatría y desde la historia con estos dos señores de la psiquiatría y de la historia. Ya regresamos. Continuamos. La formación de Trujillo, lo hablábamos en el otro segmento, esto es lo que le da a Trujillo la oportunidad de
alcanzar lo que él alcanzó, porque él terminó jefe del ejército que formaron los americanos. Sí. Y ¿hasta qué punto parte de la explicación del éxito de Trujillo tuvo que ver con lo que se explicaba de esa formación, de esa autoestima? Muchachos, ¿hasta qué punto esto marcó las acciones posteriores, buenas y malas? Hay consenso. Sabes que en la ciencia de la historia, el doctor Gómez es familiarizado seguramente con esto, hay lo que se llama la psicohistoria. O sea, fundamentado también en los estudios y en los aportes de la escuela freudiana y de otras escuelas psiquiátricas eminentes, pues se estudian esas personalidades en función de su desempeño en la sociedad. Trujillo era socialmente un resentido social, un resentido en todo el sentido de la palabra. Se creyó superior a sus demás hermanos porque también eso a veces sucede en las familias, en que padres, tíos, sienten más cariño por determinado miembro de la familia y lo exteriorizan, y eso va moldeando una personalidad. Pero como fue rechazado por la llamada, lo que Bosch llamaba la gente de primera, porque no era de un origen... De ahí que viene la anécdota del Club Unión y esas cosas. Exacto, y era rechazado. Aparte de que en ese entonces también la carrera militar no tenía un prestigio como el que después adquirió. Entonces ser militar era, bueno, cualquiera era general en la época de... Hasta los aguaceros podían ser generales. En la época de las montoneras. Bastaba con que tú te convirtieras en el caudillo regional o el cacique y ya tú tenías tu ejército y general. Aunque... Que era el rango que uno mismo se lo ponía. Claro. Entonces, pero porque tenía un grupo que te seguía. Entonces, Trujillo, con ese resentimiento, logra llegar primero a dirigir la Policía Nacional con la confianza del presidente Horacio Vázquez. Luego, cuando se convierte en ejército, es la figura. Y como bien destacó el profesor, era un histrión. A Horacio Vázquez, por ejemplo, lo engañó infantilmente. Y cuando los asesores políticos del presidente Vázquez le decían, ese hombre es peligroso, él lo llamaba y le exponía la situación y Trujillo hacía un drama. Y entonces eso le permitió ganar un terreno frente a quienes veían en él que se cernía una nube muy negra sobre el panorama político dominicano. Advirtieron al presidente, el presidente, muchos factores, estaba también enfermo, un caudillo ya en el ocaso que no se percataba de que estaba en el ocaso de su carrera política. Y bueno, y Trujillo también engañó a Vázquez y cuando vino a ver ya él era el jefe. Claro. Pero, y eso lo sostuvo y lo mantuvo en base a represión y en base a la eliminación física de los contrarios. Pero ¿hasta qué punto esto del histrión, esto es muy característico? Estaba hablando de Trujillo y yo me fui a Hitler, que era otro histrión del caray, pero Mussolini no era menos. Y si es para poses, recuerdo a Pinochet, que era el hombre de confianza, llegó a ser jefe del ejército. Claro. Entonces, vuelvo a la psiquiatría. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo de histrionismo, Trujillo sabía que había que eliminar a Ramón Marrero Ariztí, su asistente, uno de sus colaboradores más íntimos. Y bueno, Ramón Marrero Ariztí salió un día y se perdió 3 días y de repente le informan en una reunión que apareció un vehículo por las montañas de Constanza que se había ido por el precipicio y que ahí estaba el cadáver de Ramón Marrero Ariztí. Trujillo sabía. Claro. Entonces manifestó ante los que estaban ahí. ¿Y qué hacía Marrero por Constanza? No tenía nada que buscar por ahí. O sea, es sorprendente. Y eso que señaló el doctor Gómez. En el caso de Desiderio, él ordenó, tráiganme la cabeza de Desiderio. El ejecutor llevó al extremo la expresión y le cortó la cabeza.
Entonces, cuando ordenó que volvieran a coserle la cabeza, fue al sepelio a darle el pésame a la viuda, que no la aceptó el sepelio, no aceptó el pésame, no, la viuda de Desiderio. Y además, porque él hizo eso con varias figuras. Entonces podemos decir que esa es una característica, ese histrionismo es muy característico de grandes dictadores, porque ya mencionamos 3 así, como si nada. Mira, es que parte del juego del poder. Sí, claro. Para manipular, plantear el cinismo, la doble personalidad, dar los mensajes contrarios y que yo pueda decir una cosa diferente a la que practico, eso son habilidades histriónicas. Y eso no es un doblaje, ni un teatro, ni es dramatización. No. Eso es parte del rasgo de personalidad que tienen los dictadores y que tienen la mayoría de los políticos. Fíjate que esos 2 rasgos es que lo más lo ayudan. Cuando ingrese al ejército, sabiendo que es de segunda o de tercera, falsificó su primera carta al ejército americano diciendo que pertenecía a la familia Las Primeras de San Cristóbal, que nunca había estado detenido, que tiene unos valores asumidos y principios y que tiene abnegación y servicio por servirle a su país, ¿verdad? Pero Horacio Vázquez, cuando lo manda a buscar, le hace una flira y un doblaje y le dice: usted es mi presidente y le obedezco, ordene y mande, presidente. Y ahí es que confunde a Horacio y divide a Ureña y Horacio. Esa manipulación, ese doble juego, el cinismo, era propio y son propios de esas personas que tienen esas habilidades. Y lógicamente, la República Dominicana, por el poco desarrollo y el atraso político, no podía entender eso. Entonces, aquí es donde yo veo, cuando estudié a Santana, estudié a Báez, estudié a Lili, estudié a Trujillo, tú te das cuenta que la República Dominicana gravita con más de 100 años de dictaduras, ¿verdad? Sí. Y que tú 58 años después, el país todavía gravitan comportamientos y formas y estilos en el pensamiento social dominicano propio de la vigencia de la dictadura. Y tú dices, pero esa sociedad que parece vertical hacia arriba, no ha crecido, no ha madurado, no ha podido desarrollar un contexto diferente en que la gente piense y actúe diferente para que no siga legitimizando un patrón de conducta inadecuado como la dictadura. Y llevando eso a lo sociopolítico, ¿cómo explicar ya en el tema político, histórico, social, no en el psicológico, esta influencia del trujillismo y del autoritarismo? Recordar que en este país hay democracia sin duda desde 1978. Vamos por el 19. Porque el periodo de transición de un gobierno autoritario a un sistema abierto, democrático, tomó mucho tiempo. Y ese lapso tan extenso que tomó tiene mucho que ver con que también en 1961, está celebrando el 58 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, siempre hago énfasis en eso, fue decapitada la dictadura, pero permaneció el cuerpo todavía... el título de tu libro dice muy bien, tiranicidio. Toda la estructura jurídico-política y la maquinaria de ese régimen quedó intacta, salvo algunas piezas que se desmontaron, y quedó intacta. Y por eso tú has dicho que de 1978 para acá es cuando verdaderamente podemos hablar del inicio de un verdadero desarrollo del sistema democrático. Entonces, todavía se están desmontando leyes que fueron aprobadas, sancionadas en plena dictadura. No quiere eso decir que no funcionen, pero la mentalidad,
lo que se llama la memoria colectiva, el imaginario popular. Eso quedó tan marcado por ese sistema y por el que les siguió, porque es que entonces siguió casi todo igual hasta 1978, casi todo igual. También que los partidos liberales para llegar al poder se convierten en conservadores, porque esa negociación con los liberales de Washington para permitir que finalmente fuera el PRD gobierno tuvo mucho que ver en no tocar y en esa obediencia. Y luego viene el PLD que lamentablemente llega al poder de la mano del delfín ilustrado del tirano. Tenemos que irnos a una pausa para el último segmento. Ahora sí que hay que aprovechar el tiempo. Pocos minutos y varios temas pendientes. Ya regresamos. Minutos finales de esta interesantísima conversación, más que una entrevista, un diálogo con estos dos que sí saben que tienen calidades para hacer lo que han hecho durante todo este tiempo. El doctor Juan Daniel Balcácer, doctor José Miguel Gómez y Montero. ¿Sabe que tengo la tentación a meter el Montero por afectos a la madre? Siempre a cada rato voy a meter la José Miguel Gómez y Montero. Sí. Pero lo de Mamá Julia, más de uno le ha llamado la atención, porque este señor tan represivo, tan inhumano, capaz de la mayor crueldad, mostraba ante esa madre una devoción. Se dice que ella le decía, recuérdese quién fue que lo parió, y ese señor bajaba la voz, pero mamá, qué petán, tú sabes que petán, mamá, o sea, lo del histrión, ¿cómo explicar? Mira, además una práctica misógina que él tenía, que se contradecía con esto. No, mira. Explíquenos, por favor. Mira de dónde viene la dinámica familiar. Con quien se identificaba Rafael Leonidas Trujillo no era con Julia Molina, que era una mujer periférica, anulada, bondadosa, buena, pero que no tenía carácter y no tenía presencia en el rol de la familia. Quien ejercía el rol en la dinámica familiar era Silveria Valdés, quien era que mantenía la familia, porque su hijo no trabajaba y ella ejercía el carácter que mantenía la familia. Entonces, a quien simboliza y admira como madre y con quien mejor se lleva en términos emocionales es con la abuela. Y a la madre la ve como la persona reconocida, pero en la dinámica de la interiorización de la figura de a quien el sentido de pertenencia me identifico, no es con Silveria. Fíjate que entonces cuando establece las relaciones con las 4 mujeres que tuvo, o los 3 matrimonios que hizo, con la única que se identifica y que se queda, es con la españolita, porque era la que tenía el carácter igual que Silveria Valdés. Pero las 3 mujeres, como Lina Lobatón, como Varina, y la misma Bienvenida Rodríguez, Bienvenida Ricardo, fíjate que ahí no se identifica, porque se parecen a Julia, no tenían carácter, eran unas mujeres sin presencia. Y por eso se vincula una relación y se complementa con María, con doña María, que sí era una mujer también de arma a tomar, igual que él lo desafiaba, se amenazaban, se intimidaban y también se ligaron en los negocios sucios que los dos podían ejercer. Fíjate que en las relaciones de pareja, así es que se llega y así es que se forma. O sea que fuera la abuela, él pasa en la relación con la mamá, es más una práctica de histrionismo. Correcto. Porque ya la abuela no está o estaba muy mayor, correcto, no sé en qué momento. Me parece interesante, pero bien, eso puede explicar esa misoginia, o sea, esa cosa, ese desprecio hacia la mujer, la utilización de la mujer, las historias de violaciones o algo parecido. Era parte del machismo de la época. Era parte también de la cultura de la patrifocalidad, de la cultura de los roles de género y de la cultura machista, pero también es parte de la personalidad de él. Fíjate que cuando Rafael Leonidas Trujillo reconoce su búsqueda insaciable por el poder, por la grandiosidad y la notoriedad de primero Trujillo, el maestro, el profesor, el médico, el todo,
también reconoció que para ascender necesitaba a la mujer. Y utilizaba a la mujer como parte del ascenso de lo que él quería. Y por eso entra con Bienvenida Ricardo, una mujer de busto exuberante, fea, que no era la mujer que le iba a gustar al Trujillo, pero es la mujer que tiene la presencia económica, social, que le va a dar el estatus al militar para poder entrar a donde él quería. Pero después que logró lo que él quería y se dio cuenta que Bienvenida Ricardo no le da un hijo, manda una ley al Senado que dice que toda mujer que en 5 años no le da un hijo a un hombre tiene derecho a divorciarse y se separó de ella. Pero así también dejó a la primera mujer marina, la mamá de Flor de Oro, porque era una mujer humilde. Lo mismo. Y él tenía el ascenso de seguir llegando. Y después, cómo busca la notoriedad con Lina Lobatón, que era diferente al contexto. Es ya era una leyenda muchacha lo de la del capital. amor y la debilidad de él con la señora Lobatón, de que es una mujer que le rastrillaba la llave del gusto, dice el pueblo dominicano, que era una mujer que él tiene esa debilidad. Hay toda una leyenda. Pero él estaba ya casado. Ya estaba casado. con María Todavía Martínez. fue una relación. sí, pero entonces eso le da más naiboa. ¿Eso es leyenda o eso no es así? Eso se dice o porque se habla de que fue una mujer que él amó y que tuvo excesos por ella. La amó mucho, se identificó demasiado, aparte de tener 2 hijos con Lina Lobatón. Lina Lobatón, que le llevaba mucha edad a él, y era una muchacha de las clases media alta de la capital. Y tenía carácter. Se habla de Sí, también tenía su bueno, carácter. Esas Lobatón que yo he conocido después, las nietas y las bisnietas, tienen mucho carácter. Fíjate que la tiene que sacar del país a zapatazo de María Martínez, que le dice, o la saca o te la mando a matar. Entonces, fíjate que a la propia María Martínez le coge miedo y tiene que sacar a Lina Lobatón fuera de este país. Pero se dice que se daba sus viajecitos. Se daba en el yate su viaje, iba y hizo la paternidad responsable con los hijos de Lina Lobatón. ¿Me entiendes? Interesante. Y lo hizo en todo el contexto y como abuelo. Esa es la dimensión del no entendimiento del individuo que admira a la mamá, utiliza a la mujer, ama a la mujer, es mujeriego, es infiel, la utiliza, la puede, que es lo que Tomás Milián, cuando hacía la película de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, de la novela de Vargas Llosa. la novela, Tomás Milián en el papel, en San Cristóbal ya envejecido, cuando le llevan a Uranita a la muchachita con el retrato de la Virgen de la Altagracia y tiene la pérdida de la erección y le introduce el dedo, Tomás Milián no pudo hacerse el papel 3 veces, hubo que grabarlo. Y ahí es donde tengo yo que explicarle a Tomás Milián en el Hotel Jaragua de qué tipo de personalidad es que podía hacer eso, para que él pudiese entender quién era Rafael Leonidas Trujillo, porque con la novela él no lo podía entender. Pero vuelvo a lo mismo, ese hombre capaz de hacer eso, que eso no tiene que ver con la época, no, eso es una deformación psicológica terrible, ¿verdad? Un trauma, una cosa terrible. O sea, ese es el mismo hombre que insisto en el respeto hacia su madre. Ese es el para antisocial. No ese es antisocial. Ese es el psicópata que puede cambiar de escenario, que puede hacer cosas sin sentir afectividad, sin sentir vínculo, sin arrepentirse. Para hacer esas cosas obligatorias, usted tiene que tener un trastorno de personalidad. No podemos terminar esta conversación sin pedirles su opinión sobre el anuncio de que va a ser instalada la Sala Trujillo en el Museo de Historia. Esto creó una polémica. ¿Qué piensa el presidente? Que estaba hablando del historiador, no hemos dicho que es el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias también. ¿Qué piensa la comisión? Lo poco que he leído sobre ese proyecto del museo que está siendo remodelado y restaurado, es que habrá una sala en la que se exhibirán objetos de Trujillo y de otros mandatarios, dictadores.
todo depende del sentido pedagógico ¿O no? con que se haga, y yo estoy confiado. Además, conozco al director del museo, el licenciado Miguel de Camps. Sé que no Es una va a hacer garantía, otra que cosa. sea Miguel de Camps el que esté ahí. De manera que no podemos borrar el pasado y hay que enseñarle a las nuevas generaciones cómo fueron las cosas o aproximarnos a ello. De manera que se exhiban ahí algunos objetos, pertenencias del dictador. También hay que exhibir una réplica de la silla eléctrica que se usó en la 40, hablar del terror, hablar de que se mantuvo gobernando durante 30 años, pero en base al uso desmedido de la fuerza, reprimiendo y que se enriqueció a costa del Estado y de crímenes políticos, tanto en el país como fuera. Todo eso hay que decírselo a las jóvenes generaciones para que sepan que el sistema democrático que hoy disfrutamos, aunque imperfecto, nos ha costado mucho sacrificio y que no hay forma de permitir que en la sociedad dominicana pueda siquiera lejana volver a repetirse un régimen como el de Trujillo. Ese sentido didáctico debe ser el espíritu que prime en todo esto. Que así sea, señores. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Se ha cumplido el deber. Por eso es que ustedes, este programa, Respeto y mi admiración. Encantado igual. este programa hace de esos lujos de hablar, yo insisto en nuestro lema, hablar de lo que es importante con los que tienen calidades para contar, para explicar lo fundamental. Y hay pocos hechos históricos en la República Dominicana que hayan marcado tanto a la nacionalidad como esto del señor Trujillo y su dictadura. Muchísimas gracias, mis señores. Muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que una vez más pues nos han regalado su generosa compañía. Muy buenas noches. Buenas noches.